Hoy presentamos Un caudillo y la muerte, Lucindo Paredes. Recorriendo la narración histórica de nuestra nacionalidad, es frecuente encontrar citas de azonadas y sublevaciones contra los gobernadores, cargos que en realidad tenía el carácter de sucesorio. El gobierno saliente imponía su candidato y las autoridades representativas daban viso de legalidad a este hecho. Corría el año 1893. Se agitaba en el ambiente de la provincia la campaña de renovación gubernativa, exacerbada por la revolución del Partido Radical del mismo año. Ceres, pequeño Villorio, también vivía horas de nerviosidad. Las autoridades, comisario y juez de paz, eran encargados de hacer triunfar al candidato oficial. Y en las épocas bravas el opositor era considerado un enemigo al que se perseguía implacablemente. El Partido Radical tenía a su jefe en Lucindo Paredes, alto y fornido, su natural presencia caudillesca, su actuación prestigiosa y de larga data en toda la zona, consolidada por la ayuda que dispensaba a cuantos se allegaban a él, le dieron un relieve de fama que le atraía adeptos. Su situación económica, formada a través de varios años de trabajos rudos y de ahorro, era holgada. Fue el proveedor de carne de todas las cuadrillas que trabajaban en el tendido de rieles de la línea ferroviaria de Sunchales a La Banda y tenía su sede en Ceres, donde poseía en el año 1888 una pequeña facturería en un rancho de palo a pique ubicada en el terreno que hoy ocupa la Escuela Fiscal número 413 frente a la estación de ferrocarriles. Recordemos que Ceres fue reconocida como tal en 1892. Posteriormente, cuando se hizo el trazado del pueblo, adquirió un lote de terreno en el que levantó el rancho familiar y el despacho de carnicería, que estuvo lindante al restaurante de Vicente González sobre lo que hoy es Avenida de Mayo. La noche del 3 de octubre de 1893, un grupo de sectarios al mando de la autoridad atisbaban escondidos entre los matorrales que llenaban la manzana donde hoy está la Escuela Fiscal número 413. Había que eliminar a Lucindo Paredes. Conocían su costumbre de asistir a la llegada del tren y luego regresar a la casa, para lo cual debía pasar por las cercanías del lugar. La suerte hizo que esa noche, para averiguar la hora de llegada del tren, se trasladara a la estación Lucindo Nieves, hijo de don Lucindo Paredes. También era opositor y no mereció piedad. Serían las 21:30 cuando, al regresar de la misión, se cumplió la previsión alevosa. Un certero disparo de revólver hecho por la espalda atravesó su tórax y el pobre joven agonizante quedó tendido en la calle. Muy buena mano le dijo el azar, mujeres. El asesinato no causó estupor, pues era esperado. Lucindo Paredes padre y dos amigos, Benito Chávez y otro de apellido Ramírez, estaban sentados en torno a una mesa del restaurante de Vicente González tomando café. Chávez distinguió en la oscuridad la caída de Lucindo Nieves, de lo que advirtió a sus compañeros. El padre del desdichado joven reconoció a los asesinos que huían rumbo a la estación
y excelente tirador, a pesar del estado emocional, consiguió herir a uno de ellos. El sargento Ramón Rodríguez, que quedó tendido en el lugar y al cual, bajo la impresión violenta que lo agitaba, puso fin a su estertor degollándolo. El otro, Paulino González, que desempeñaba el cargo de juez de paz, fue herido de varios balazos, uno de los cuales le interesó el brazo izquierdo, que hubo luego que amputarle. Un núcleo de fieles amigos, ya reunidos en torno a la capilla ardiente, donde una madre desesperada agitaba las fibras más sensibles de aquellos hombres rudos con las imprecaciones de su corazón dolorido, proclamó la venganza. Los sucesos se conocieron de inmediato entre todos los pobladores, que vivieron horas de incertidumbre. Se esperaba la venganza de la justicia por sus propias manos, pues era conocido la valentía de Paredes, exasperada por la ira del hecho indigno que tan hondamente afectaba a sus sentimientos paternos. Pocos minutos después, acompañados de algunos amigos, salió en busca de los probables asesinos desde la esquina baldía de la manzana letra R, sección tercera al oeste. Se les hizo un disparo de arma. Comprendió que allí esperaba la banda y a ese sitio se dirigieron. Después de una reñida lucha, los asaltantes huyeron desbandándose. Uno de ellos, Genaro Santillán, fue muerto de un balazo al llegar a la altura del antiguo paso a nivel sud, ubicado frente al local que ocupa la Sociedad Italiana. La persecución de otro reveló la guarida, la casa del comisario. Este se hallaba ausente de la localidad y las funciones eran ejercidas por el mismo juez de paz. Prontamente convino Paredes con sus amigos la forma de atraparlo. Provisto de 2 latas de querosén, regresó a la guarida e intentó rendición o prendía fuego a la casa. La orden fue aceptada. Uno a uno salían de allí y eran maniatados, siendo conducidos de inmediato a lo de Paredes. La habitación de la capilla ardiente se erigió en tribunal de justicia. Reina allí un silencio sepulcral, interrumpido a veces por el llanto suspiroso de doña Socorro del Moral, esposa de Paredes, y por el murmullo de una piadosa oración que reza alguna amiga del hogar. No aflojes, Lucindo, dice la madre, la sangre de tu hijo reclama venganza. Y la frase, en el silencio y en el ambiente emotivo, tiene eco en cada corazón. Caudillo y la muerte, Lucindo Paredes. No aflojes, Lucindo, dice la madre. La sangre de tu hijo reclama venganza. Y la frase, en el silencio y en el ambiente emotivo, tiene eco en cada corazón. Hay allí muchos amigos dilectos, armados de armas blancas y de fuego, dispuestos a matar y a morir, obedeciendo ciegamente
una leve insinuación de Paredes. Ante el cadáver de su hijo interroga a cada uno de los cómplices y dicta sentencia. Al amanecer serán fusilados. Es el 4 de octubre. A las primeras luces del alba comienza la operación fatal. Los culpables convictos y confesos son llevados de a dos al lugar elegido para el fusilamiento en la quinta propiedad de Paredes. El sembrado de trigo de buen desarrollo rodea el lugar. Paredes en persona dirige y dos amigos, Chávez y Ramírez, obedecen. Los sentenciados maniatados son llevados de a pie, puestos de rodillas, y a la orden de Paredes los tiradores hacen fuego. Han caído los dos primeros. La decisión fue conocida por la esposa de uno de los sentenciados, Juan Saldungaray, la que para salvarle la vida solicita la intervención de dos amigos personales de Paredes, Juan Berré y Ventura Visconti, aunque persistiendo el peligro de la misión aceptan y de inmediato se presentan. Paredes y los dos tiradores volvían al rancho después de la primera ejecución con el objeto de conducir a otros dos. Los comisionados solicitan hablar. Expresan la indignación que el asesinato ha provocado entre los pobladores, que se sienten solidarios con su dolor. Piden aplaque su ira y, para evitarle la persecución a que lo someterán las autoridades superiores, le manifiestan que se unirían para pedir el extremo castigo de los culpables. Paredes, erguido el busto sobre el caballo que monta, la emoción contenida, el ceño adusto y con voz potente, dice: no pidan nada, déjenme hacer o no respondo de mí. La resolución es firme y no hay razones que la dobleguen. Van a morir todos. Yo sé hacer justicia, ruge Paredes. Y en gesto que señala el fin de la entrevista, ya serenado su ánimo, con voz clara y paternal agradece el sentimiento popular, confirmando la resolución que se cumplía. Y van pasando en triste procesión los 8 culpables, uno de ellos, Mateo Carlomagno. A la voz de fuego ordenada por Paredes, se arrojó de inmediato al suelo, simulando estar muerto, maniobra que no pasó desapercibida por los tiradores, uno de los cuales le disparó a quemarropa un balazo que le perforó el vientre. Sin embargo, no es muerto. Al retirarse para buscar otros sentenciados, Carlomagno, arrastrándose, se interna en el campo de trigo, donde gracias al desarrollo de las plantas permanece oculto, escapando a la búsqueda de los secuaces de Paredes. Cuando la luctuosa venganza finalizó, Carlomagno se arrastró hasta el rancho de Doña Rosa, desde donde avisan a los familiares que lo socorren y lo conducen al tren que debía pasar esa misma mañana con destino al pueblo de Rafaela, primer punto donde tendría asistencia médica. Pero falleció antes de llegar al pueblo de Sunchales.
En el mismo tren fue embarcado Paulino González y otro cómplice que para escapar de la venganza de Paredes se refugiaron en el sótano del restaurante El Triángulo, donde se acomodaron dentro de un barril y fueron despachados en calidad de encomienda. Mientras los hechos se desarrollaban, el telégrafo había transmitido la noticia que en primer tren llegarían tropas del ejército. Rabiosamente los secuaces de Paredes habían tratado de ubicar al prófugo Paulino González, a quien consideraba como instigador y dirigente del asesinato. Cuando ya era conocido el escondrijo, el silbido que anunciaba la llegada de un tren hizo creer a Paredes que era el que traía las tropas. Sin tiempo que perder, preparados para la fuga, se dividen en dos grupos. Paredes se dirige hacia el oeste, regiones de bosques que escondieron su triste peregrinación. Lleva en su alma la profunda tristeza de abandonar a su hijo insepulto, pero su juramento de venganza estaba cumplido. Chávez y Ramírez se dirigen hacia el sur y son aprehendidos en San Francisco y condenados a prisión, donde falleció el primero. Ramírez, después de 20 años de encierro, fue puesto en libertad, retornando a Ceres. Los 7 fusilados fueron enterrados en el mismo día en una fosa común, aun cuando el acta de defunción anota que fue el día siguiente. El carrero Roque Sosa, en una sola carga, trasladó al cementerio los 7 ataúdes que fueron sepultos en las proximidades del ángulo sur del actual terreno atapialado. Lucindo Nieves Paredes fue sepultado el día 5. El acta de defunción dice: el 5 de octubre del año del Señor de 1893, el infrascripto Luis Molinari, capellán de esta colonia de Ceres, dio licencia para sepultar los cadáveres de Juan Saldugaray, natural de Buenos Aires, de 27 años de edad, casado con doña Ángela Ruggeri; de Julián Medrán, natural de Córdoba, soltero, de 20 años de edad; de Ramón Rodríguez, natural de Catamarca, de 40 años de edad, casado con doña Marta Jiménez; de Belisario Sosa, natural de Santiago del Estero, hijo natural de doña Luisa Sosa, de 23 años de edad, casado con doña Cristina García; de Genaro Santillán, natural de Córdoba, de 35 años de edad, soltero; de Cirilo López, soltero, de 20 años de edad, de Santiago; de Juan Manuel Pérez, natural de Santiago, de 40 años de edad; de Telésforo Bustos, natural de Córdoba, de 35 años de edad, hijo de don Manuel y de doña Paula Gómez, casado con doña Francisca Albarracín; de Feliciano Sosa, natural de Santiago, soltero, de 26 años de edad; de Lucindo Nieves Paredes, soltero, natural de Santa Fe, de 17 años de edad, hijo de don Lucindo Paredes y de doña Socorro del Moral, que murieron. Ramón Rodríguez, Lucindo Nieves Paredes y Genaro Santillán, asesinados el día 3 de este mes a las 10 de la noche. Los otros fusilados ayer a las 7 de la mañana en un terreno de Lucindo Paredes, según el testimonio de don Juan Ferrari, natural de Italia, de 35 años de edad, domiciliado en La Colonia, y de don Fortunato Ferrari, natural de Italia, de 28 años de edad, domiciliado en este pueblo, y por señas de verdad lo firmaron el capellán de La Colonia, Luis Molinari, Fortunato Ferrari y Juan Ferrari.
Pocos días después llegaron las tropas del ejército, 6 oficiales y 15 soldados al mando del mayor Pérez, que cometieron toda clase de depredaciones y tropelías contra los indefensos pobladores. Asaltaban y robaban amparados en la impunidad que le otorgaba la autoridad que lo investiga. El mayor redujo a prisión a algunos vecinos, entre ellos la esposa de Paredes, doña Socorro del Moral, don Carlos Maurer, Ventura Visconti, Jerónimo Massa, etc. Este último peón de Paredes, repartidor de carne, sometiéndolos a proceso sumario y con pública declaración de fusilamiento. Tan bárbara decisión y los abusos que cometían los soldados indignaron a los vecinos, que encargaron al señor Juan Berré gestionar de las autoridades superiores la inmediata intervención. En ausencia del interventor doctor Llerena, don Juan Ré, recibido por el ministro de Gobierno, doctor Julio Botet, quien, impuesto de la gravedad de los hechos, nombró una comisión interventora formada por 4 personas, entre las cuales figuraban don Rodolfo Brull y Porfirio Carreras. Además ordenó telegráficamente al mayor Pérez que suspendiera todo procedimiento. Mientras tanto, este último, terminado el sumario, había dictado sentencia de muerte para los antes nombrados vecinos por sospecha de complicidad con Paredes. Jerónimo Massa, que por su oficio era el más sospechado y acusado de intervenir como ayudante de Paredes, fue el primero pasado por las armas el día 11 de octubre por la mañana. Cuando era conducido al terreno, el mismo sitio donde Paredes fusiló sus ajusticiados, el cura párroco Luis Molinari se dirigió apresuradamente al lugar para protestar porque no se concebía a los presos los auxilios de la religión. El fusilamiento de Massa se había consumado ya, pero la intervención del cura retardó la ejecución de los demás sentenciados y pocas horas después llegaba el telegrama del gobierno ordenando suspender los procedimientos. Cuando la comisión interventora se hizo cargo de la investigación, ordenó la libertad de la señora de Paredes, quien partió rumbo al oeste para unirse con su esposo en una provincia andina. Juan B. Ré, diciembre de 1942. Un caudillo y la muerte. Lucindo Paredes.